Hola, bienvenidos. Soy Guillermo Tell y hoy les voy a contar 3 cuentitos cortitos del libro Mentiras, Fantasías e Iniquidades del Imperio de Speleta y sus estados satélites. Vamos entonces con estos 3 cuentos. Capítulo 23, parte 2. Daniel Neistat. Se cree que Daniel Neistat es o fue la persona más sucia de Speleta. Para realizar semejante afirmación, Bo hace una aclaración que, no por sencilla, deja de ser necesaria. Nuestro semiólogo de cabecera dice que existen 3 clases de roñosos: los roñosos por convicción, los roñosos por falta de recursos y los roñosos desmemoriados. Los primeros son aquellos que eligen ser roñosos, son aquellos que, teniendo los recursos, los medios y el tiempo para darse una ducha, eligen no tomarla. Las razones que llevan a esta desagradable decisión son varias y todas controvertidas. Existen excusas de tipo cultural, económicas, de salubridad y hasta evolutivas, aduciendo, por ejemplo, que un exceso de baños genera un sistema inmune sin anticuerpos y por ende propenso a contagiarse cualquier cosa. O que el baño no es algo para lo cual la naturaleza nos haya preparado y no forma parte de nuestra natural evolución. Los segundos son aquellos que realmente disfrutarían de un baño, pero que por cuestiones de carencias no pueden acceder a él. Los lincheras o aquellos que conviven con la escasez permanente de agua forman parte de este grupo. Los últimos son aquellos que dicen no ser roñosos, sino que solo se han olvidado de bañarse. Según Bo, Neistat combinaba las 3 variantes anteriores. Trabajaba en un laboratorio químico donde sus compañeros lo esquivaban constantemente. Y lo evadían porque, aparte de ser un tipo de apariencia repulsiva, tenía un carácter acorde a su aseo. Absolutamente insoportable desde su actitud ante todo y desde sus manías nauseabundas. Siempre tenía puesta la misma ropa exterior, y es necesario hacer esta distinción porque en un vestuario de fábrica es común que todos se vean en situación de flagrante naturalidad. Pero cuando aparecía Neistat, de alguna manera todos desaparecían, ya que nadie se animaba a verlo desnudo. Su ropa era un compendio de toda su vida pasada y daba la impresión de que había nacido con la ropa puesta y que por alguna extraña maldición no podía despegarse de ella. La mugre nueva tapaba a la vieja y de esa manera se iban renovando las manchas de grasa, tierra, restos de comidas y salpicaduras varias que se habían adueñado de toda su indumentaria. Eventualmente se lo veía colgado al teléfono discutiendo con una mujer. Los empleados más viejos de la fábrica decían que era su esposa, aunque el ideario popular no llegaba a imaginar a una mujer que pudiera convivir con semejante espécimen. A nadie podía sorprender que solo tuviera 2 dientes en su boca, ya que hubiera sido un milagro esperar que su boca guardara una calidad de aseo distinta a la del resto de su cuerpo. Sin embargo, la fealdad de esos 2 dientes enormes, deformes y negros tenían un especial atractivo para aquellos que no pueden evitar el morbo y guardaban una extraña equivalencia con sus zapatos, también enormes, deformes y negros. Evidentemente su anormal falta de higiene demostraba algún trastorno psicológico de origen ancestral, ya que su mugre parecía ser de siglos y además generaba una enorme duda fabril. ¿Cómo fue que este individuo entró en la empresa? ¿Cómo superó los habituales exámenes psicotécnicos que delatan cualquier tipo de anormalidad en los comportamientos de la gente? Lo repulsivo de su personalidad también se evidenciaba en sus modales a la hora de comer, y era lógico que comiera solo y apartado del resto de los empleados. Los eventuales comensales que compartieron el mismo periodo de tiempo de comida con Neistat no lo miraban, creyendo que al no verlo automáticamente dejaba de existir. Pero los ruidos que generaba y el enchastre que hacía al momento de ingerir sus alimentos hacía inevitable percibir su existencia. Los valientes que se animaban a atisbar, aunque más no sea de reojo, las actividades de Neistat, decían que un cerdo no podía ser más desprolijo. No utilizaba utensilios de cocina a la hora de comer y todo lo hacía con sus manos, que posteriormente limpiaba con alguna parte de su indumentaria. En su trabajo era absolutamente ineficiente y nadie se animaba a despedirlo por el solo hecho de no tener que acercarse a comunicárselo. Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso surgió a través de una apuesta.
El nuevo jefe de laboratorio, que había sido incorporado para tratar de sanear la problemática del personal, descubrió que parte de sus empleados, entre las cuales no estaba Neistat, hacían apuestas acerca de cierto comportamiento de este último. Interesado por el enorme entusiasmo que generaba esta situación, consultó sobre de qué iba la misma. La apuesta es si Neistat hace hoy su ritual antes o después de sacar la muestra de la planta, dijo uno de los empleados. ¿Qué ritual?, consultó el jefe. Es difícil de explicar, dijo otro empleado. Hay que ver para creer. El laboratorio se encontraba en un primer piso y tenía un enorme ventanal que daba a la planta donde se encontraba el área operativa. Desde esa posición se podía ver claramente el laberinto de tanques y máquinas que estaban dispuestos a lo largo y a lo ancho de la planta, como también los huecos y recovecos que éstas generaban y donde generalmente los operarios se escondían para escapar de sus tareas. Parados al borde del ventanal, el jefe y los empleados miraban cómo Neistat se desplazaba por el laberinto hacia el pequeño escritorio que estaba en el centro de la planta para buscar la muestra de producción. En un cruce de pasillitos, Neistat se detuvo de repente como si se hubiera acordado de algo de forma imprevista. Miró hacia todas partes y, saliéndose del sendero por el cual venía, giró a su izquierda y salió de la vista de los que estaban a su mismo nivel, pero seguía tan a la vista de los que estaban en el laboratorio como al principio. «Acá viene», fue el comentario de los que estaban en el laboratorio. Creyendo Neistat que nadie lo miraba, metió su mano derecha en el bolsillo y sacó un trozo de papel, probablemente una de esas toallas que están en los dispensers de los baños, y se la metió dentro del pantalón, en la típica maniobra de limpiarse el culo, pero sin bajarse los pantalones. Entre las risotadas de los que evidentemente habían apostado porque eso pasaría y la amargura de aquellos que perdieron la apuesta, el jefe no podía evitar seguir mirando. Neistat se refregaba con insistencia el papel por el orto y, para terminar de redondear su actitud absolutamente procaz, cuando decidió que el refriegue estaba terminado, sacó el papel, lo aproximó a su cara e inspiró profundamente, como quien aspira el aire más puro de una montaña o el que llena sus pulmones con la más exquisita de las fragancias. Lo inspiró una vez más, lo arrugó en su mano y luego lo tiró en el tacho de basura más cercano. Vencido el asco que le generaba dicho personaje, no fue difícil para el nuevo jefe deshacerse de Neistat. Ni recursos humanos ni el sindicato salieron a defenderlo. Nunca más nadie supo de él. En realidad, nunca más nadie quiso saber de él. Capítulo 24. Personajes fuera de contexto, parte 3. Naftita. Naftita es, o fue, un personaje extraño desde su origen. Aunque hablar del origen de Naftita resulta un tanto complicado, ya que etimológicamente es válido decir que dicho personaje tiene una historia detrás de él, pero esta aseveración no es válida desde el punto de vista histórico, ya que Naftita simplemente apareció. No existe de él registro previo conocido. Su primera aparición pública fue cuando se acercó a un grupo de chicas que iban a la escuela y, ante la vista de semejante individuo, huyeron despavoridas, aduciendo que un sátiro había querido abusar de ellas. Ante la denuncia de los padres a las autoridades policiales, se armó un equipo de búsqueda para rastrear al supuesto delincuente, el cual fue rápidamente ubicado, ya que nunca se había movido del lugar donde las chicas lo habían visto. Cuando las autoridades, los padres de las víctimas y las chumas del barrio se apersonaron en el lugar, se dieron cuenta de que ese individuo era incapaz de hacer nada, apenas si podía mantenerse en pie. Su cabellera, larga e hirsuta, era de un color renegrido intenso, pero con una mugre y una grasitud digna del libro Guinness de los récords. A pesar del calor reinante, llevaba varias capas de ropa, como aquellos lincheras que por no tener dónde guardar sus pertenencias las llevan todas encima. Podían distinguirse por lo menos 2 camisetas cubiertas por 2 camisas cubiertas por una campera. Todas tenían algo en común. Se notaban que habían sido buenas prendas, pero en ese momento estaban totalmente raídas y sucias. Muy sucias. Llevaba en su parte inferior 2 pantalones, uno de gimnasia debajo de un jean viejo y mugriento. El olor que tenía ese despojo de hombre era indecible. Se percibía a la distancia que o no podía controlar sus esfínteres o no se molestaba por sacarse la ropa para hacer sus necesidades. Sus zapatos, destrozados, denotaban un pasado glorioso y una actualidad olvidable.
pero el rasgo más distintivo era su rostro. Roñosa al extremo de parecer un comando de fuerzas especiales camuflado, su cara contenía unos ojos que daban la expresión de eterna súplica, como si supiera que a través de los mismos pudiéramos ver un alma que no tenía otra forma de mostrarse. Sus ojos bondadosos y expresivos eran la única ventana de comunicación al mundo, ya que cuando se le consultó acerca de quién era o qué estaba haciendo, no pudo contestar nada. Su boca intentaba balbucear algo, pero no había forma de que lograra articular palabra alguna. Con la mandíbula colgante, su boca era una incesante fuente de baba que le chorreaba hasta el pecho, haciendo aún más desagradable todo su aspecto. Pero el elemento que lo distinguía de cualquier otro linchera o loquito de barrio era la botellita de nafta que tenía en su mano. Al principio nadie le prestó especial atención a ese detalle, pero se comprobó rápidamente que la botella no era para encender algún fuego para paliar las noches de frío, sino que era para tomársela. ¿Cómo un humano llega al extremo de beber nafta es tema que los expertos aún debaten? Tampoco se sabe si la locura de Naftita lo llevó a adoptar esa insana costumbre o el hábito de tomar nafta le quemó el cerebro y generó su locura. ¿Quién habrá estado primero en su vida? Cuando comenzaron las averiguaciones acerca del origen de este personaje, el misterio se hizo más profundo. Imposibilitado de conectarse con el mundo, las autoridades se contactaron con instituciones de salud mental para verificar si alguien podía tener datos acerca de este individuo, pero nadie sabía nada de él. Se le tomaron las huellas digitales para tratar de buscarlo en algún banco de datos, pero tampoco hubo suerte. Mientras las averiguaciones continuaban, Naftita sobrevivía. Revolvía tachos de basura en busca de sobras y cuando alguien pasaba cerca trataba de acercarse y balbuceaba algo. Todos le escapaban, por lo que no se sabe a ciencia cierta cómo se las rebuscaba. Era absolutamente inofensivo, pero como la gente le rehúye a lo extraño, nadie sabía ni quería saber de él. Exceptuando aquellas denuncias original de las chicas, que se comprobó rápidamente que solo había sido un susto, no había ningún otro tipo de reclamos ante la policía por problemas generados por naftitas, por lo que pasó a formar parte del paisaje. Así como los perros sin dueños vagan por las calles sin que nadie le preste mayor atención, Naftita giraba por el barrio y la ignorancia hacia su presencia de parte de todos lo transformó en invisible. Un buen día, así como apareció de la nada, también desapareció. Se supuso que podía haber sido atropellado por algún conductor o eventualmente por el tren, ya que rondaba la estación, pero nunca hubo denuncias ni apareció su cuerpo. Algunos filósofos locales argumentan que nunca existió y que la población espeletense fue víctima de un experimento social llevado a cabo por corporaciones mediáticas para medir la sugestión de las masas populares. Otros filósofos dicen que aquellos filósofos están más locos que Naftita, con lo que el caso simplemente pasó a formar parte del anecdotario popular. Capítulo 25. Personajes fuera de contexto, parte 4. Locos y animales. Todos los barrios tienen locos, según Jacobo Bö. Algunos tienen más, otros menos. Y según sus apreciaciones, esto depende de las características socioeconómicas del entorno donde los locos aparecen. Esta aseveración guarda ciertos rasgos de lógica, ya que una persona que comienza a desvariar puede ser recuperada o sanada a tiempo en la medida de que disponga de los recursos necesarios para dicho salvataje. En cambio, un pobre que va desbarrancando hacia la locura no tendrá forma alguna de salir de su insanía. Teniendo en cuenta lo antes expresado, era obvio encontrar en Espeleta una colección de desquiciados propias de un museo de la locura. Sin embargo, y es necesario aclararlo, los límites que definen lo cuerdo de lo no cuerdo es una línea tan delgada que la mayoría de las veces es indistinguible. En definitiva, uno no suele apreciar el proceso por el cual la mente de una persona va derrapando, sino que se da cuenta cuando ya se fue a la banquina. Como el humano es un animal de costumbre, nos vamos acostumbrando de a poquito a lo mal que está una persona y sin darnos cuenta, lentamente pero sin pausa, vamos aceptando los desvaríos de nuestros congéneres como si siempre hubieran estado así de locos. Y al igual que casi todas las cosas que nos desagradan y no queremos ver, inevitablemente se vuelven invisibles. Un día no muy preciso de invierno, el barrio se despertó por el alboroto generado por una feroz pelea de perros.
No es que nunca hubiera habido ninguna pelea, pero esta era particularmente escandalosa. Ante la mirada del vecindario se desarrollaba una lucha entre más de 20 perros, algunos conocidos del barrio y otros completamente ajenos. En el medio de la batalla, un linchera en cueros disfrutaba de la escena. El frío era realmente intenso, pero el espectador en primera fila parecía no sentirlo. La mugre que cubría su torso parecía protegerlo de las inclemencias climáticas. O tal vez soportaba el frío gracias a la botella de ginebra que llevaba en su mano. La cuestión es que el linchera, en lugar de intentar disuadir la pelea, la estimulaba, incitando a los perros que definitivamente no eran del barrio y que todo el mundo asumió que eran de él. Varias viejas salieron con baldes de agua para espantar a los perros y lograron el objetivo deseado, y uno no deseado. Los perros se desbandaron, pero el linchera, de ahí en más, el loco de los perros, se enojó terriblemente con las viejas vecinas, emitiendo todo tipo de gritos y amenazas contra todos los que miraban. Ante lo atónito del público en general y viendo que nadie respondía a sus amenazas, se retiró de la escena sin nunca dejar de proferir insultos de todo tipo. Arrastraba consigo un chango, como los que usan las viejas para ir a la feria, con algunos pertrechos personales. Las chusmas del barrio decían que era un excéntrico millonario que se había vuelto loco por un amor no correspondido, aunque nunca nadie pudo afirmar esa versión. Otros decían que era un pobre diablo que se hacía loco para vivir de la caridad ajena. La cuestión es que a partir de ese día, y sin que nadie supiera realmente de dónde había salido, el loco de los perros iba recorriendo el barrio revolviendo basura para encontrar algo que comer, tanto para él como para sus perros, y armando lío a cada lugar al que iba llegando. Algunos vecinos quisieron tomársela con él a golpes de puño, ya que además de agredir verbalmente a la gente en alguna oportunidad, parece que quiso propasarse con alguna mujer. Cuando se corría esta versión, hordas de vecinos salían a buscarlo para darle su merecido, aunque misteriosamente en esa circunstancia siempre desaparecía. Cuando las autoridades quisieron averiguar quién era para poder tomar algún tipo de medida con él, no lograron encontrar nada, demostrando a esta altura que ya eran unos expertos en el arte de no hacer lo que deberían. Ciertos médicos quisieron estudiarlo para saber cómo podía soportar el frío en ausencia total de vestimenta. Pero el loco de los perros era reacio al contacto con los humanos y parecía solo tener lazos afectivos con sus perros tan famélicos como él. Así como apareció, un buen día y sin previo aviso, desapareció. Algunos supusieron que se había ido tras sus perros, ya que los mismos habían sido denunciados por posible zoonosis, pero la gente de control animal no había capturado ningún perro y menos a un humano que viniera con ellos. Se dio parte a las comarcas vecinas para que estuvieran atentas ante la posible aparición del loco, pero ninguna mencionó nunca nada. No se supo más de él y rápidamente pasó a formar parte del anecdotario popular. De todas formas, la gente lo recordará por la invasión de gatos que se produjo después de su desaparición. Nadie se percató de cómo la señora Hilda se transformó en la loca de los gatos. Cuando murió su marido, su escasa vida social se fue extinguiendo, llegando al extremo de pagarle al chino del súper de la otra cuadra para que le trajera el encargo y no tener que salir de su casa. Y a medida que su conexión con el resto de la sociedad se iba perdiendo, el número de gatos que vivían en su casa fue en aumento. Al principio nadie se molestó mucho por este tema, pero a medida que el olor a meo y garco de gato fue ganando la zona, los reclamos empezaron a arreciar. A eso había que sumarle las peleas de los felinos que se generaban todas las noches, sobre todo en la época de celo, y que no dejaban dormir a nadie. Pero el detonante fueron los casos de toxoplasmosis que aparecieron en varias mujeres de la cuadra. Se hicieron denuncias ante las autoridades que, como siempre, argumentaron no poder hacer nada, ya que no hay ninguna legislación sobre cuál es la cantidad de gatos que puede tener una persona. El tema se terminó resolviendo de una manera extraña. Nadie sabe a ciencia cierta cómo una noche la casa de Hilda, la loca de los gatos, se incendió. Versiones malintencionadas e infundadas dicen que el incendio no fue casual, pero la cuestión es que tampoco nadie llamó a los bomberos hasta saber que la construcción estaba destruida e irrecuperable. Los bomberos encontraron el cadáver de la loca rodeada de cuerpos calcinados de gatos que, tal como ella los había acompañado en el tránsito por esta vida, ellos la acompañaron en el tránsito hacia la otra. La invasión de ratas que vino después
fue de proporciones bíblicas.